partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra de nuestro Señor y Salvador nos enseña muy claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso le invito a que me acompañen a ser agradecido y decirle gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros. Envíanos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y basado en esa verdad vamos a estar compartiendo tus enseñanzas, que son de muchas bendiciones para toda la familia de la fe y aquellos que quieran formar parte de tu reino celestial. Amén. La consigna que estamos compartiendo en este día, queridos hermanos, es ¿a quiénes mandó sanar Dios? Y vemos la respuesta en Lucas capítulo 4, 18, que es un capítulo y un versículo que estamos trabajando ya dentro del mismo capítulo. Creo que esta es la cuarta enseñanza y hay mucho más. En esta ocasión la palabra nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hasta ahí es palabra del Señor, queridos hermanos, y vemos que a quién mandó sanar el Señor, y vemos claramente que nuestro Padre Celestial ha enviado a su Hijo amado a sanar a aquellas personas quebrantadas de corazón. Por supuesto, sabemos perfectamente que hay muchas personas en el mundo que tienen ese problema en el corazón. El corazón es un órgano muy importante de donde se bombea sangre y es sobre todas las cosas. La Biblia nos habla mucho del corazón. Pero en este día vamos a estar trabajando y esta enseñanza va a estar titulada Corazones Sanos. Por lo tanto, si estás escuchando, pon la mano en tu corazón y simplemente espiritualmente di estas palabras: corazón dado por Dios, hoy eres sano y restaurado en el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te puedo asegurar que el Señor está sanando tu corazón. Él sana toda herida. Así que, queridos hermanos, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como yo siempre os digo, ¿están preparados para más? Vamos a ver, queridos hermanos, qué significa esta palabra, ¿sí? Corazón quebrantado. Corazones quebrantados, cuando dice la palabra corazones quebrantados, vemos que, le decía anteriormente, que esta enseñanza ha partido ya hace algunos martes, en donde están en YouTube una por una. Si el Espíritu del Señor está sobre mí y puede estar sobre ti, es la número 1. La número 2 es por cuanto me ha ungido y han aprendido todo lo que significa la palabra ungido, Cristo. Para dar, hemos aprendido lo que es dar para recibir, y el Señor vino a dar tantas cosas a todos nosotros, que esta es una profecía de Isaías capítulo 61. La buena nueva a los pobres lo hemos compartido el martes pasado. En YouTube está como Buenas Nuevas. Y ahora vamos a estar compartido: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Cada vez se va a poner más interesante y más espiritual este versículo bíblico, que es tan rico, y ahí vemos cómo la palabra es viva y eficaz, que el Espíritu Santo a mí en oración no me ha permitido avanzar más, sino quedarme en ese versículo de Lucas 4, 18, para poder compartir todo lo que espiritualmente Él me está dando, para compartirlo con ustedes, ¿sí?
Corazones quebrantados. ¿Cómo anda tu corazón? Corazones quebrantados. Ya sabemos que el corazón quebrantado es por consecuencia de los primeros padres, que son Adán y Eva, que Dios en realidad nos ha creado con un corazón sano, pero el pecado ha llevado al quebrantamiento de la humanidad. Ustedes vieron que en el capítulo 4, cuando nace Caín y Abel y luego mata a su hermano, ahí empieza un quebranto en el corazón, tanto de sus padres como en el mismo corazón de Caín, me imagino yo, por la culpa, y luego cuando es prácticamente expulsado de parte de Dios, y nace una generación con un corazón malo, ¿verdad? Pero hay generaciones de corazones muy buenos. Entonces hay corazones buenos y corazones malos, hay personas buenas, personas malas, y vamos a ir aprendiendo qué significa todo esto, queridos hermanos. Corazones quebrantados es igual a un corazón humilde y sin soberbia, dispuesto a oír la palabra del Señor, porque está roto, quebrado y abatido, ¿sí? Entonces, cuando en Lucas 4:8 el Señor lee la profecía de Isaías, y cuando recalca, he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, lo que está diciendo, yo no voy a poder sanar a un corazón que tenga soberbia. No voy a poder sanar a las personas que tengan soberbia, por el simple hecho de que yo necesito un corazón quebrantado, un corazón humilde, que esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios, que esté dispuesto a... Por eso muchas veces uno como pastor tiene la experiencia de que hay personas que se ha roto de tal manera el corazón que no le queda más recurso, y eso está bueno, se acercan a Dios ya tirando los últimos, un manotazo de ahogado vendría a ser, ¿verdad? Y ahí el Señor te está esperando para sanarte. ¿Por qué? Porque ya la soberbia esa que tenías ya no está, porque se ha quebrantado tu corazón. Y Dios ha permitido que esté quebrantado. Porque cuando un corazón está quebrantado, está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, porque está roto, está quebrado, está abatido, ya no puede más. Y necesita que el alfarero tome el corazón y lo empiece a moldear. Y cuando el Señor empieza a trabajar en tu corazón, pasan cosas sobrenaturales que uno no lo puede explicar, ni la ciencia lo puede explicar. Solamente nosotros, lo que experimentamos, lo podemos entender, y eso es lo importante. Lo importante es que nuestro corazón quede sano. Que nuestro corazón quede sano. Hay muchas heridas, quizás hay acontecimientos que pasan en la vida de cada ser humano, en cada familia, que de a poco el corazón lo va soportando hasta que ya no lo soporta más. Pero aún así muchas veces la soberbia no nos deja escuchar la voz de Dios. No deja escuchar la voz de Dios que nos quiere sanar. En este día es una voz del Señor que quiere sanar tu corazón, ¿sí? Que tu corazón esté humilde, dejando toda la soberbia de lado, todos tus pensamientos particulares de lado. Simplemente abrir tu corazón y decir: acá estoy, Señor, este es mi corazón, esta es mi vida, sáname, alárgame la vida. Necesito disfrutar más, pero quiero disfrutar con propósito. El Señor te va a sanar con propósito siempre, ¿sí? El Señor necesita obrero, necesita discipulado. Comprométete con Dios y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, y no tan solo te va a sanar, sino que vas a tener paz en tu corazón. Amén, queridos hermanos. En Proverbios capítulo 16, en el versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Vieron que les estaba explicando? Estaba explicando que corazón quebrantado significa un corazón humilde, ya no tiene soberbia, ¿sí? La persona que tiene soberbia, los fariseos tenían mucha soberbia y no estaban con su corazón dispuesto a escuchar al Mesías, incluso lo mataron, ¿verdad? En Israel.
porque sus corazones tenían mucha soberbia, no. Pero había personas que sí lo escuchaban y se acercaron a él. Acá en el Proverbio 16, del 18 al 19, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Por qué dice antes del quebrantamiento? Porque primero tenemos soberbia, los seres humanos tenemos soberbia. Yo recuerdo cuando tenía el llamado, que el Señor me llamaba, que siempre lo digo, me llamaba desde mi mundo paralelo, particular, en mi vida, sin conocer al Señor. La soberbia de mi corazón no me permitía acercarme ni escuchar a la voz de Dios que me llamaba, que me necesitaba para servirlo. Que no pierda el tiempo cantando en las cosas mundanas, que eso tiene un techo, sino que usara ese don dado de Dios para con Él y para con sus hijos. Por eso uno viene acá y se pone a cantar, y a veces hasta no estamos bien de la garganta o algo no está bien el sonido, igual cantamos, porque es el Señor el que nos da, y no podemos ni siquiera hacer un playback, sino poner todo lo que Dios nos da. Y lo importante es que llegue a ustedes y que ustedes puedan acompañarnos, como lo hacemos cuando nos congregamos, alabando al Señor. Entonces, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿sí? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Personas con mucha altivez, pero no del Espíritu Santo, sino altivez del espíritu de hombre, ¿no? O de un mal espíritu, porque el apóstol Pablo dice: prueben los espíritus, a ver si es verdadero o no. En el versículo 19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, cuando uno tiene una soberbia, necesita, ¿verdad? Necesita sanar su corazón. Por eso hay una adoración que dice, si ustedes la recuerdan, dice, a ver si la puedo hacer así, estilo a capela, pero dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Te entrego mi voluntad a ti. Pero ustedes observen que dice: quebranta mi corazón. El autor reconoce que ha tenido mucha soberbia y que ha vivido una vida a su manera, como él quiso, hasta que su corazón no daba más, ¿verdad? A veces buscamos que nuestro corazón sea consolado por un ser querido, por una novia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por un amigo. El abrazo de un amigo puede ser sanador para tu corazón, pero todo eso tiene un techo. No está mal querernos, no está mal muchas cosas, pero va más allá de nosotros los seres humanos, y está relacionado con el Espíritu Santo, está relacionado con Dios, está relacionado con aquel que tiene el poder de realmente sanar tu corazón. Y para eso tenemos que dejar la soberbia. Hay personas que tienen el corazón herido porque quizás está peleado, ya sea con una amiga, con tu esposo, tu esposa, con un nieto, con un hermano en la iglesia de la fe, o con tu pastor, con algún ministro dentro, y eso va lastimando el corazón. Pero qué lindo cuando las personas dejan la soberbia de lado y reconocen su falta, y como nos enseñó el Señor, perdonar como Él nos ha perdonado. Entonces nuestro corazón entra en un descanso. Ya no está esa preocupación, ya no está ese mal, porque es un mal de parte de Satanás, porque los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, del 22 al 23 dice que el número 1 es el amor. Entonces tenemos que tener ese amor. Incluso los 613 mandamientos de la ley lo ha resumido en amarnos los unos a los otros. En Lucas capítulo 6, versículo 45 dice la palabra:
El hombre bueno del buen tesoro su corazón va a sacar lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro su corazón va a sacar lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las personas en algún momento sacamos lo que tenemos adentro y se manifiesta. Acá cuando dice el hombre bueno, está hablando ya de... No nos olvidemos que cuando el Señor viene ante los ojos del Padre, todos éramos malos porque estábamos bajo el pecado original. E incluso el mismo Señor, cuando le llamaron bueno, dice: no me llames bueno, el único bueno es mi Padre. Pero cuando Él muere y resucita y recibimos a Cristo, pasamos a ser buenos. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces soy un hombre bueno para dar lo bueno, no pagando mal por mal, sino con el bien venciendo al mal, nos dice Romanos capítulo 12, si lo leemos en contexto desde el 18 al 21, todo el tiempo está diciendo que estemos bien los unos con los otros, que hagamos el bien, que no hagamos el mal. El hombre malo va a sacar lo malo, de la abundancia del corazón va a hablar su boca. Nosotros de repente estamos conversando en distintos lugares y de la abundancia de nuestro corazón empezamos a hablar de nuestro Señor. ¿Sí? No se olviden que está hablando en el contexto anteriormente, ya vemos árboles que dan frutos y que no dan frutos, un árbol malo también, un árbol bueno, todo el tiempo llevándote a Génesis 1, 2 y 3, cuando se hace mención de los árboles en forma parabólica, que no eran esos árboles literales que nos muestran en Jardín de Infantes, sino que son seres vivos. O sea, es el mismo Dios como árbol y es el mismo Satanás como árbol malo. Y así en este tiempo hay árboles que son personas que tienen un corazón que pueden ser buenos o pueden ser malos. Unos van a dar frutos buenos, otros van a dar frutos malos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo podemos conocer a una persona? ¿Cómo podemos conocer lo que hay en el corazón de la persona? Cuando la escuchamos cómo habla, cómo se está manejando en un diálogo, cómo se maneja cuando uno está por ahí. De repente escuchamos a la persona y alguien puede decir: pero ¿cómo es cristiano el hermano, la hermana? Escuchá cómo está hablando. Y ahí uno, ¿verdad? Muchas veces, todos hemos pasado por eso, incluso yo. Y uno dice: Señor, perdóname, sana mi corazón. Entonces, cuando entramos en esa oración, nos damos cuenta que tenemos que dejarnos moldear, porque nuestro Señor Yeshua fue enviado, Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón. Desde acá, desde Lucas me llevó a mí al Salmo 34, versículo 18, el Espíritu Santo, y dice: cercano está el Padre a los quebrantados de corazón. Cercano. O sea, Él no está ni cerca de los soberbios. Él está cercano, Dios Padre está cercano, nuestro Señor y Salvador está cercano a los quebrantados de corazón. Es decir, aquellas personas dispuestas, humildes ya, dispuestas a escuchar la voz de Dios. Y salva a los contritos, dice, de espíritu. Y recalca un texto que es muy conocido, en el versículo 19 del Salmo 34. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará nuestro Señor. Es decir, hay problemas en nuestras vidas porque nosotros, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo como justos y santos y perfectos por la sangre para salvación en el ámbito espiritual, va a haber aflicciones en nuestras vidas. Eso lo dice en Mateo 6, 34. A cada día le va a bastar con su propio mal, va a traer su afán. Pero tenemos una ventaja escrita en Romanos 8:31, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, van a ser muchas las aflicciones, pero de todas nos va a librar. Es decir, si estás escuchando, di conmigo: gracias, Señor, tú nos libras del lazo del cazador y de la peste destructora y del león rugiente. Amén. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá es el que nos protege. Claro que
estando en el camino de Dios no es todo color de rosa, van a pasar cosas, claro que sí. Y las Escrituras nos enseña, y uno dice, pero ¿es necesario que sea así? Sí, porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Hay un reino venidero que va a venir, la Nueva Jerusalén, que desciende de lo alto, que lo describe tan claramente en Apocalipsis 21, en donde vamos a reinar con el Señor, con un cielo nuevo, una tierra nueva. Va a ser acá. Mientras tanto, uno parte con el Señor y otros parten al infierno, pero el reino venidero de nuestro Señor y Salvador, en donde ya no habrá llanto ni tristeza, y todo será completamente hermoso, porque estaremos por siempre como Él quiere que estemos y como hubiese sido en el principio en este mundo, en la creación. En Romanos capítulo, esto me llevó a Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, donde dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es muy fuerte esta palabra. Esto significa, el apóstol Pablo siempre hablaba en las epístolas de Tesalonicenses y de los Corintios, en donde vemos que siempre estaba haciendo mención del día del juicio de Dios a la humanidad. Pero la Escritura dice que Él nos va a librar de ese día, es decir, del juicio a esta humanidad. Esto significa la gran tribulación. Pero sí vamos a pasar por tribulaciones, porque la Biblia en los Hechos de los Apóstoles dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a formar parte del reino de Dios. Pero acá está haciendo mención, el apóstol Pablo en esa epístola también hace mención de la gran tribulación. Pero acá habla de la ira del día. ¿Pero por qué? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acá está escribiendo los romanos, cuando los romanos estaban muy involucrados con los griegos y había muchos dioses que adoraban. Había una idolatría muy fuerte en ese tiempo. Versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si uno viaja a Apocalipsis capítulo 20, en donde vemos el milenio y el juicio de Dios, vemos que cuando se abren los libros, que son los libros donde están inscritos los que están en el infierno, en el Hades, son juzgados y luego lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Ellos son sacados de ese lugar para ser juzgados nada más, no es que va a haber una posibilidad de salvación. Pero aquellos que hayan estado inscritos en el libro, que es en singular, no en los, ellos no van a ese juicio, puesto que la paga de pecado es muerte, Romanos 6:23, y Él pagó por nosotros. O sea, no vamos a pasar por un juicio, puesto que Él ya pagó por nosotros. Pero dice ahí en ese contexto de Apocalipsis 20, desde el versículo 12 en adelante, 12, 13, 14, hace mención de que van a pagar por las obras que representan a las malas acciones. Por eso es que cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, versículos 7 y 8, él dice: ustedes van a dar como proponen su corazón, pero en el versículo 8 de 2 Corintios 9 dice: poderoso es Dios para bendecirlos a ustedes, puesto que acorde a todo lo que están teniendo, están sembrando para la obra. Entonces hay obras para con Dios y hay obras para con el mundo. Y alguien dirá: pero nadie es salvo por obra. No, porque la obra la hizo el Señor en la cruz. Pero sí, el apóstol Pablo dice: hagan obras, pero para con Dios. Estar trabajando, yo desde acá estoy haciendo una obra para con Dios. Y ustedes que van a compartir estos mensajes están haciendo ya una obra. Y aquellos que ayudan al necesitado, al hermano, a la hermana necesitada, o a los ministerios, esas son obras para con Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 3, dice la palabra del Señor: y dijo Pedro, ¿esto está relacionado? ¿Con qué está relacionado? Con esto que acabo de leer en Romanos 2.5.
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Miren lo que le pasó, escuchen y miren lo que están viendo en nuestras redes sociales, lo que le pasó a un matrimonio. Esto es Ananías y Zafira. Son dos personas que se congregaban en los primeros tiempos, cuando arranca ya la iglesia en Pentecostés, y se empiezan los primeros cristianos a acercar a los apóstoles, entre los cuales dice la palabra que perseveraban unánimes, pero muchas de las personas le acercaban presentes a los apóstoles, ya sean primicias, ofrendas, incluso algunos diezmos, porque cada uno daba como proponía en su corazón. No estaba ya la ley para exigir al 100%, pero sí estaba el ejemplo de Abraham, que Génesis 14, que no le dio a Dios porque Dios le había pedido, sino porque él lo propuso en su corazón, porque él ya era rico, y ahí vemos un principio. Eso significa que es un principio para con Dios. Entonces Ananías y Zafira, sabiendo de tantas cosas, ellos reciben un dinero, habían puesto en oración un determinado dinero, y sabían que le habían dicho a Pedro y a todos: oren por este tema, que apenas reciba ese dinero yo les voy a traer acá a la congregación. ¿Qué hicieron? Ellos, como matrimonio, dijeron: pero es mucho dinero, no hay problema, nadie sabe, nadie ve, nos quedamos con esta parte y vamos a dar solamente una parte. Pero Gálatas 6 dice que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y vemos acá que empieza diciendo en el versículo 3, que dice Pedro a Ananías, porque estaba quedándose con dinero: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, te estás quedando con dinero que no es tuyo. Miren, hermano, hay muchas personas que han sido bendecidas en el camino del Señor, y hay dineros que han recibido porque le han pedido al Señor, pero se han quedado con ese dinero. Dice: otra vez tus pastores chantan. No se trata de salvar tu alma, salvar tu vida y de respetar a Dios. Muchos pastores han pasado por esto, yo recuerdo una vez una persona que, para ayudarla, porque nosotros los pastores ayudamos al que más necesita también, al que va que no tiene para comer, y cuando era el sacerdocio levítico ayudaban a la viuda, al extranjero, al huérfano. Entonces, cuando uno ve a una persona que está necesitando, que siempre preguntamos, colaboramos y ayudamos, porque así tiene que ser. Le había permitido yo que se reparta, le dije a los hermanos: vamos a ayudar a la hermana, tiene 3 hijos, no tiene ni para comer, le vamos a ayudar, y al mismo tiempo ella va a hacer pastafloras y todas esas cosas que se le vendía a las hermanas. Entonces esta persona se le oró y se le declaró que el Señor iba a bendecir, que iba a pasar mal trago. Fue así. Al poco tiempo muere su padre, que ella estaba peleada con el padre, y le quedan como 25 a 30 departamentos que alquilaba, más la casa, más muchos dólares que había guardado en un colchón. Por lo tanto, yo, contento como pastor, me entero, me cuentan. ¿Se imaginan qué es lo que uno piensa como pastor? La gran bendición de la hermana que sale de la pobreza y va a tener un respaldo económico bastante fuerte, y al mismo tiempo lo que ella prometió hacer llegar a la congregación. Entonces yo ya estaba pensando en comprar un buen sonido, poner más programas radiales. Me acuerdo que en ese tiempo hacía 3 programas radiales, hasta vigilia hacía. Bueno, cuando yo me voy, lo voy a hacer corto, en síntesis, cuando llego a la casa y oramos por este tema, me termina echando prácticamente. Así. Solamente así. Y si le cuento cómo fue la forma, usted va a decir: ¿puede ser posible? Sí, puede ser posible. ¿Por qué? Porque como Ananías y Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Llenó Satanás el corazón de la persona. ¿Para qué? No, mucho dinero, no. Está todo bien, pero hasta ahí nomás. ¿Cómo fue el detonante? Pastor, ¿qué hizo para que pase eso? Simple. Pastor, vamos a comprar y venimos al frente, vamos a una facturita, vamos a tomar unos mates, vamos a orar. Y yo quedo en su casa en oración, creo que 2 nenes estaban ahí. Yo le pregunto: ¿puedo cambiar de canal? Cambié de canal, me acuerdo. Puse un canal
de tele. Cambié, estaba en un canal y puse en otro canal. Es como decir, estaba en canal 13, puse en Telefe. Eso pasó. Cuando llega la persona, dice, ¿quién cambió de canal a tele? Y la nena dice, el pastor. Pastor, qué mal educado que es usted. ¿Cómo va? No, le pedí permiso, nene, porque... No, ¿cómo va a venir a cambiar de canal así sin...? Digo, disculpa, ¿me estás cargando? Bueno, ese fue el pretexto para echarme y por el trasfondo era que no quería dar. Lamentablemente, al poco tiempo se le despertó una enfermedad y murió. Y no significa que nosotros lo hemos maldecido, sino que Dios no puede ser burlado. Acá lo dice, leanlo, dice así. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientes al Espíritu Santo y sustrajerse del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Se enoja Pedro, por supuesto, le dice que perezca, muere Ananías, luego viene la mujer, y síganlo leyendo ustedes, luego también muere la mujer. Es algo misterioso, es algo que pasó y que está escrito y que muchos no quieren leer porque dice, y es más, a continuación sigue leyendo y dice que entró como un temor ahí a la gente. Y bueno, yo creo que el hombre, dice el último capítulo de Eclesiastés, es el temor de Dios. Y mucha gente verdaderamente no tiene temor de Dios hasta que le pasan las cosas. Hay gente que cree que no es tan así, o creen que Dios puede ser burlado, o creen que lo que se lleva a la congregación, no, pero si la malgasta el pastor, eso a vos no te tiene que importar, hermano, hermana, porque todo lo que hacemos lo hacemos con para Dios. Después Dios, cada uno rendirá cuenta. No se olviden que escrito está que muchos pastores en el día final van a querer entrar y decir, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque fueron malos ministradores. Pero Dios siempre no es deudor para con nadie cuando cumplimos con Dios. Esto me ha llevado a mí a Ezequiel capítulo 28. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira tenían un corazón satánico. Y vemos resumidamente, ustedes lean lo completo de Ezequiel capítulo 28, en el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Acá está hablando de Satanás. Pero resulta que acá Satanás está ¿en dónde? Está en un rey de los persas. O sea que vemos que Satanás se mete ya sea en las presidentas o en los reyes del mundo. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Entonces, cuando vemos todo el contexto de todo lo que dice Ezequiel 28, está hablando del mismo Satanás que antes era Lucifer, portador de luz, que con tantas poder y bendiciones que le había dado Dios en el reino celestial, se enalteció su corazón. ¿Sí? Y cuando se enalteció su corazón, corrompió la tercera parte de los ángeles y luego fue arrojado a la tierra. Y ahí vemos que ya en Ezequiel, porque Isaías, Ezequiel y Jeremías son profetas mayores que están queriendo prevenir que Belén de Judá y que Israel caigan en las manos de un rey que venía arrasando con todo, llamado Nabucodonosor. Por supuesto que después los vence y Nabucodonosor los lleva en cautiverio al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no escucharon a los profetas. ¿Sí? Pero todos estos acontecimientos, queridos hermanos, si lo traemos a este tiempo, vemos que así como un rey que se le apodera el espíritu de Satanás, también hay personas que se le apodera el espíritu de Satanás. ¿Dónde está escrito eso? En Mateo capítulo 16, ya si leemos desde el 18 en adelante, el Señor le había dicho a Pedro, lo halaga, le da un poder, porque había reconocido que era el Hijo de Dios y a ti te daré las llaves, pero minutos después le dice, apártate de mí, Satanás. ¿A quién? A Pedro. ¿Por qué le dice? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios. O sea que vemos que
es muy peligroso cómo hila nuestra mente, nuestro corazón en el ámbito espiritual. Alguien puede decir, pero Pedro no estaba haciendo nada malo, simplemente cuando el Señor dijo que era necesario que él muera, él dijo, yo te voy a defender con mi vida, no voy a permitir que te pase eso. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Y esto qué indicaba? Que él tenía que morir. O sea, Pedro, su corazón iba por otro lado, con muchas personas. Por ejemplo, María, la madre de Jesús. Ella nunca tenía que decir, liberen a Jesús. Ella tenía que haber gritado, liberen a Barrabás también. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que morir en la cruz. Él tenía que cumplir el propósito. Él mismo le llamaba a Satanás a aquellos que no enfocaban el propósito. La obra de Dios, de Jesús, era llegar a la cruz. E incluso todos les tenemos que ayudar a llegar a la cruz. No impedir. ¿Se imaginan si impedían que él llegue a la cruz? ¿Se imaginan si Pedro hubiese impedido que él llegue a la cruz? Sería el mismo Satanás impidiéndolo. Porque él tenía que morir para que se cumpla la Escritura y se cumpla la ley que nos habló todo el tiempo del Cordero que iba a quitar el pecado del mundo a través de su preciosa sangre. Esto me lleva a Proverbios capítulo 23, versículo 26, acorde a lo que venimos hablando del corazón. Entonces, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque en Job capítulo 1 y Job capítulo 2 vemos que los hijos de Dios se presentaban ante Dios, entre los cuales también vino Satanás. Por lo tanto, eran llamados hijos de Dios en Génesis 6, y Job 1 y Job 2, los ángeles, no nosotros. Pero en este tiempo, aquellos que por el Espíritu clamamos y decimos Abba Padre, anótenlo en Romanos 8, versículo 15 y 16, que por el Espíritu ahora podemos decir Abba Padre. Entonces el Padre espiritualmente a través de Salomón te escribe y dice, dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué? Porque la base de Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero para sanar a alguien quebrantado de un corazón, Él te dice en este día, pero dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué Dios quiere tu corazón? Y la respuesta es para sanarlo. Él es un alfarero, es el que sana las heridas. Puede permitir que se produzca la herida para apartar tu soberbia de tu vida. Y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo, tu corazón. Y el Salmo 36 del 1 al 2 dice, la iniquidad del limpio me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué palabra esta, queridos hermanos? Porque me recuerda mucho a Abraham en Génesis 20. Me acuerda cuando él dice, acá en Egipto, en este reinado de este faraón Abimelech, no hay temor de Dios en este lugar, me van a querer matar por causa de mi esposa. Dice, la iniquidad del limpio me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Lo que está diciendo es, mire, yo puedo hacer lo que quiera, nadie me ve, no existe Dios, no pasa nada, todo es una mentira de los pastores, yo hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 4, voy a ir a Marcos capítulo 4, versículo 22, tomen nota, queridos hermanos, y dice así, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, en ese tiempo, la palabra de Dios incluso se predicaba a escondida, pero luego todo empieza a salir a la luz. Pero también así,
hay personas que se manejan en iniquidades, ya sea robando, como Ananías y Zafira, o algunos cometiendo pecados de adulterio, fornicación o adicción, ser adictos, en todas las áreas que tú te puedas imaginar. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ante Dios. Eso nos está queriendo decir Marcos 4:22. Pero luego, si uno va al Proverbio, de ahí el Espíritu me hizo viajar a Proverbios capítulo 24, ¿sí? Voy a ir a Proverbios capítulo 24, tomen nota, queridos hermanos, y vamos a leer el versículo 17 y 18 que nos dice de la siguiente forma: cuando cayere tu enemigo, esto es muy importante, que siempre recomiendo este texto a todos, es un tema muy delicado demasiado diría yo. Dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Está hablando del corazón, porque el título de hoy es Corazones Sanos. ¿Cuál es una forma de sanarnos? Cuando nuestro corazón está sano realmente. Cuando nos enteramos que alguien que es nuestro enemigo, que nos ha deseado el mal, que nos ha perseguido, que ha hecho las mil y una de zapá, y en vez de tirar cohete, que estar contento porque le va mal o porque le pasó algo, no sé, al hijo, a la hija, a su esposa, todo lo contrario. Nos postramos y decimos: Padre Celestial, ten misericordia de esa persona. Ayúdalo, perdónalo, restáuralo. Versículo 18. No sea que nuestro Padre Celestial lo mire, o sea, mire lo que está pasando y mire a tu enemigo, y le desagrade lo que vos estás haciendo, y aparte de sobre tu enemigo el enojo. Es peligroso. ¿Por qué? Porque si Romanos 8:31 dice: si Dios está, mi Padre está conmigo, ¿quién contra mí? Y de repente el Padre aparta el enojo, la ira de Dios hacia la persona que te está haciendo daño, entonces esa persona va a venir con todo su ejército, así como el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, Israel, y lo destruyó, y así como después que muere Cristo 70 años después, viene de Roma este rey Felipe y destroza todo el templo, y no queda piedra sobre piedra, como se cumplió la palabra de Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra, y hoy en día vemos que es el muro de los lamentos. Entonces es peligroso alegrarnos cuando a nuestro enemigo le pasa algo. Es más, directamente trata en lo posible de no tener enemigo y estar bien con todos. En cuanto a lo posible, traten de estar bien con todos, dice Romanos 12. No estén mal con nadie, traten de no estar mal con nadie, porque eso va a generar una mala energía. Porque en el ámbito espiritual que no vemos se mueven energías. Yo, por ejemplo, hago así, y el sonido que escucharon es un roce de lo que no se ve, de átomos, electrones y protones que hacen roce de partículas y producen un sonido. O sea, hay vida, por todos lados hay vida. Hay oxígeno, el oxígeno produce todo esto. Por eso se encienden las llamas. En el ámbito espiritual hay cosas que no podés ver, y tenés que manejarlo con las armas espirituales para poder vencer. Y Dios nos está dando un consejo. Este es un arma espiritual, un arma para sanar tu corazón. Y esto te va a llevar siempre a Mateo capítulo 6, si leemos del 9 al 13, habla de la oración del Padre Nuestro, donde habla del perdón de pecado. Y perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. Pero recalca en el versículo 14: y si no perdonan a aquellos que le han ofendido, tampoco mi Padre les va a perdonar. O sea, miren qué delicado que es estar peleado con alguien. Es más, creo que hay una enseñanza en YouTube, pueden buscarla, que está relacionado, no me puedo recordar en este momento el título, pero está relacionado, aparte del título, enojo, que no estés peleado con nadie. Les recomiendo, búsquenlo, es muy importante. En Proverbios capítulo 24 que estamos leyendo, en el versículo 17, que nos impacta cuando dice: cuando cayere tu enemigo, que no te alegres, que no se alegre tu corazón. No puede
si tu corazón se alegra porque tu enemigo le va mal, es porque hay soberbia, no es un corazón. Dios no puede sanar ese corazón, porque Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, corazones humildes, no corazones soberbios. Y es peligroso. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que arrepiéntete. Arrepiéntete. Uno se tiene que arrepentir. Y si voy a Lucas, voy a ir a Lucas capítulo 6, vemos que va por más la palabra del Señor, nuestro mismo Señor y Salvador, cuando recalca, voy a resumir del versículo 27 al 29, dice la palabra del Señor, pero a vosotros lo que oís os digo, lo que oís, dice, una palabra viva, porque ustedes están escuchando en este momento, a ustedes que están escuchando en este momento yo les digo, dice el Señor, amen a vuestros enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen. Van a tener que bendecir a los que les maldicen y orar por aquellos que los calumnian. A aquel que te hiera en una mejilla vas a tener que poner también la otra. Y a aquel que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Tiene un contexto de lo que pasaba en ese tiempo en Israel cuando querían tomar algo que es más profundo para ir a teología, pero el enfoque hoy no es ese. El enfoque es que acá el Señor te está diciendo que ores por tus enemigos. Y dice, ¿por qué? Justamente por lo que dice el Proverbio 24. Es más, en Romanos capítulo 12, versículo 20 dice, si tiene hambre tu enemigo, dale de comer y ascuas de fuego vas a acumular en su cabeza. Es decir, en vez de aumentar la llama de bronca, vas a hacer ceniza, ascuas, ceniza significa. Entonces la persona no te va a poder atacar más. Voy a decir, le hice la 1001 y me sigue perdonando. Pedro, Señor, si un hermano peca contra mí, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7? No, 70 veces 7. Por eso es que en Romanos 12, del 19 al 21, nos aclara que no paguemos mal por mal, porque para sanar nuestro corazón. Ahora, si el otro te odia, ¿quién tiene el corazón enfermo? El otro. Es un problema de él. Yo lo entrego en las manos del Señor. No se olviden que Romanos 12, 19 dice, mía la venganza yo pagaré. No se olviden que el Éxodo 14, 14 le dijo al hebreo, yo pelearé por vosotros. ¿Por qué a veces queremos pelear? Vamos a perder si nosotros peleamos con alguien. Para eso existen las armas de Dios. En Isaías capítulo 57, para ir terminando, versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Claritamente se cumple en Lucas 4:18. Yo he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Claramente se cumple en este día, cuando usado por Dios yo predico. El Señor quiere vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor está sanando los corazones de las personas humildes, de las que no tienen soberbia, de las que escuchan la voz de Dios, de los que se toman el tiempo para congregarse y para estar en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. En Daniel capítulo 10, versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer, le dice un ángel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. El arcángel Miguel se hace presente literalmente con este hombre llamado Daniel, que estaba en cautiverio en Babilonia, en donde vemos que incluso cuando fue arrojado al pozo de los leones, no hubo poder de parte del león rugiente para destruirlo, por sí sus enemigos luego. Pero acá vemos que el corazón de Daniel es
un corazón como el que tenemos que tener. El arcángel Miguel le dice a Daniel: no temas, y esto te dice el Señor a vos si estás de humilde de corazón, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios. ¿Dónde nos tenemos que humillar? En la presencia de Dios. Fueron oídas tus palabras. A causa de tu palabra yo estoy acá. Cuando nosotros oramos, cuando el Señor oraba en el Monte de los Olivos, incluso lo estaban por entregar, cuando ya hasta lo traiciona, él dice: si yo quiero, le pido al Padre que envíe una legión de ángeles y estarán acá a mi merced para ayudarme. Hemos visto ángeles ayudándolo en Lucas 4 y en Marcos 4 en el desierto. En el Monte de los Olivos cuando oraba, Dios envía ángeles. Dios envió 2 ángeles a Sodoma y Gomorra, lean Génesis 19, en forma de hombre, eran personas. O sea, hay distintos niveles y formas de ángeles, porque Dios es el creador de todo. Por eso es, queridos hermanos, que si uno lee el Salmo 34:7, dice que le tenemos que encomendar a nuestro Señor y Él hará si nosotros nos encomendamos con Él. Daniel siempre estaba encomendado con el Señor. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 13, versículo 22 que dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Entonces, ¿cómo vemos que era el corazón de David? Era un corazón ante Dios quebrantado. Una persona que se humillaba, pedía, oraba, tuvo sus idas y vueltas, pero siempre su corazoncito estaba fiel al Señor. Él se desvió como hombre en la carne, pero su corazón siempre estaba con Dios. Siempre se arrepentía, pasó a las 1001, porque hay consecuencias en el pecado. Dios te perdona, pero hay consecuencias. Todo eso ustedes lo van a encontrar en 1 Samuel 16, del 10 al 12. Pero vemos que David, el único hombre que figura en la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Este mismo David escribe en el Salmo 51, versículo 16 y 17, dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se llevaba animales como sacrificio, para sacrificios y holocaustos, para cubrir los pecados. Y recalca en la escritura David diciendo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón. Miren lo que dice. Los sacrificios de Dios son los espíritus quebrantados al corazón, contrito y humillado. Vuelve a recalcar lo que le estoy enseñando. Cuando nuestro corazón es un corazón con un espíritu contrito y humillado, es un corazón el cual Dios puede sanar. Dios puede sanar. Y en este momento, toda aquella persona que con un corazón, y quizás llegues a las lágrimas por lo que has pasado en tu vida, o quizás por un arrepentimiento de algo malo que hiciste, y el Señor ve ese corazón contrito y humillado y lo sana. Pero cuando uno aparta, da vuelta a la hoja, da vuelta al dial, o cambiamos la sintonía de lo espiritual para ver las noticias, o para ver qué pasó con un llamado telefónico, y te apartó de la palabra de Dios, o porque dijiste algo en tu mente, en tu corazón, eso ya es una soberbia. Ya el Señor no puede trabajar. Dios en este día me ha enviado, queridos hermanos, como el Señor fue enviado y como Isaías fue enviado, a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque sé que estás trabajando, tú estás sanando.
a los corazones, corazones sanos. Declaramos corazones sanos. El Espíritu del Señor está sobre mí, queridos hermanos, como también puede estar en ti, como estuvo en nuestro Señor, como estuvo en Isaías. Él nos ha ungido para dar estas buenas nuevas a los pobres y nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor para el final me ha dado unos textos muy importantes. Y el Señor me hace que te diga, que tomes nota del Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Estás guardando dólares? ¿Estás guardando joyas? ¿Estás guardando bienes? ¿Estás resguardando tu familia? Hacé todo eso lo que vos quieras, pero sobre toda cosa guardada o que vayas a guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando se para el corazón se acabó todo, querido hermano. Pero hoy el Señor está sanando corazones. Y te doy gracias, Señor, porque se extiende la vida más, como le extendiste al rey Ezequías. El Salmo 147, versículo 3 al 4 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gracias, Señor. Sé que estás vendando heridas, ya sea por una pérdida de un hijo, una hija, un esposo, por pérdidas materiales, por una discusión o por una enfermedad. Él sana a los quebrantados de corazón. Sé humilde ante la presencia de Dios. Deja de lado la soberbia. El Señor quiere sanarte, te está sanando. Él venda tus heridas. Padre Celestial, la sanación está declarada para aquellos que por fe están escuchando, poniendo una mano en su corazón. Que esa mano sea tu mano, tú eres el alfarero. Que haya una buena circulación sanguínea y que el impulso de donde emana la vida recorra todo nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y que toda cosa mala, todo espíritu malo, ya sea espíritu de enfermedad, que la ciencia le haya puesto nombre como cáncer, sean completamente destruidos por esa fluidez de tu Espíritu Santo a través de nuestro corazón. Porque en tu palabra dijiste: dame tu corazón, y te lo estamos dando, lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres nuestro sanador y te damos gracias. En el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Jesús, que así sea, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Si por primera vez estás escuchando, Dios ha permitido y ha extendido el día para que en este día tú seas salvo. ¿Qué tienes que hacer? Confesar como Señor y Salvador. Te invito a que pongas la mano en tu corazón y digas: Padre, en este día yo reconozco que he pecado contra ti y acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús. Mi vida, mi corazón, todo pongo en tus manos, porque si tú lo has levantado a tu Hijo de entre los muertos, ahora yo, por ser tu Hijo, tú me sacas del mundo de los muertos, porque eres un Dios de vivo y no de muertos. Amén. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, un corazón humilde, humillado ante la presencia de Dios. Gracias te doy, Padre Celestial, por esta palabra y por todas aquellas almas que van a estar escuchando y van a compartir este mensaje, por aquellos ministerios que quieran llevar esta palabra del Señor a sus ministerios. Te damos gracias, Señor, y siempre le decimos que nosotros lo hacemos
gratuitamente, porque así nos fue dado. Y le damos gracias al Señor por todo lo que nos da, principalmente porque nos da de su Espíritu Santo, para que podamos cada domingo en la congregación, cada martes en la radio o en cada ministerio que nos invite a llevar la palabra, compartir este mensaje de la palabra del Señor, que es para vida eterna. Amén, amén. Así que paz y bendecida vida para todos. Así hemos compartido esta enseñanza bíblica. Gracias al patrocinador, nuestro querido Ricardo, de Distribuidora de Agua La Nieve, estuvo patrocinando este programa. Bendecido y en victoria usted, querido. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Gracias, querido Mauro. Saludo a toda la familia de fe, a mi querida esposa Melanie, a todos los hijos espirituales, a nuestros hijos. Les bendecimos. Quédate en la sintonía de la radio y nosotros vamos a estar compartiendo los mensajes de texto que nos están llegando. Nos despedimos del canal de YouTube. Suscribiste a nuestro canal como Clase Bíblica Ferreira, ¿sí? Ahí vamos a estar sembrando siempre y te agradecemos profundamente por seguirnos y compartir. Suscribiste también a nuestro canal de TikTok, ¿sí? Gracias a aquellos que se están suscribiendo, le agradecemos profundamente. Lo que tengo para decirle a todos ustedes, y como siempre os digo, bendecida vida para todos. ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.